Precisamente hoy tenemos con nosotros al cónsul de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, para abordar este tema. Cónsul, es el segundo intento del presidente estadounidense Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados del censo. El primero fue cuando quiso incluir la pregunta de la ciudadanía en el conteo y las Cortes le negaron esta propuesta. ¿Qué tan viable es excluir a las personas sin un estatus migratorio? Es muy poco viable, Emiliana. Te agradezco mucho la pregunta porque la verdad yo no tengo claro cómo lo quiere hacer. El formulario de preguntas que hoy se aplica para levantar el censo incluye temas como nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, tipo de vivienda y raza. No preguntan en absoluto, por ejemplo, sobre el número de seguridad social, no preguntan sobre el estatus migratorio debido a esa decisión que tú hacías referencia de la Suprema Corte. Entonces, no está claro cómo van a ellos a identificar cuáles son indocumentados y cuáles no. Muy probablemente este anuncio lo que quiere es crear incertidumbre y miedo en las comunidades inmigrantes. Cónsul, muchísimas gracias y no se vaya porque en tan solo unos minutos vamos a preguntarle acerca de cómo define el presidente estadounidense Donald Trump quién califica o no para llenar este censo y no solo eso, sino si también se debe incluir a los inmigrantes sin papeles o no. Ya regresamos con usted, cónsul. Y continuamos con Carlos González Gutiérrez, cónsul de México en San Diego, con quien estamos hablando acerca del censo este 2020. Cónsul, el presidente se aferra a la palabra habitante en la Constitución para hacer cumplir este decreto, asegurando que los inmigrantes sin papeles no califican por no tener un estatus legal en el país. ¿Usted qué opina? ¿Cuentan o no? Por supuesto que cuentan, y de acuerdo con la ley de este país, toda persona debe ser contabilizada por el censo independientemente de su estatus migratorio. Antes del corte mencionábamos que de manera deliberada no se incluye ninguna pregunta, absolutamente ninguna pregunta que refiera el estatus migratorio de la persona, justo para crear confianza. Acuérdense que esta información es fundamental no únicamente para definir el número de curules o de asientos legislativos para el Congreso, sino también para el diseño de política pública, cuántas escuelas, cuántos hospitales, qué tipo de carreteras, toda esa información que se requiere para diseñar política pública. Por eso todo mundo cuenta y por eso la Suprema Corte le impidió ya al presidente de los Estados Unidos el incluir una pregunta sobre ciudadanía en el formulario del censo. Cónsul, el punto que usted menciona de perder curules es válido y me lleva a la próxima pregunta, que es de aplicarse este decreto, los inmigrantes sin papeles podrían perder la representación en el Capitolio en Washington. ¿Y cuál podría ser el impacto de esto? Bueno, ahí hay un cálculo político que yo creo que quienes están a favor de este tipo de medidas están haciendo. Ellos dicen de la población latina y sobre todo de los inmigrantes recién llegados que tienen derecho a votar, la mayoría va a favorecer a otro partido. Entonces, entre menos los contemos, es más fácil que en las regiones donde tenemos a nuestros seguidores, en términos relativos, aumente la representación a costa de la de ellos. Pero de nuevo, todo parece ser un truco mal definido, porque no hay manera ahora de distinguir a los indocumentados. No, ya por ley se tiene que contar a todo mundo. Y no solo eso, sino que por ley la agencia del censo no puede compartir la información con nadie, con ninguna otra agencia, ni con el presidente, ni con nadie. Tiene que proteger la confidencialidad de cada quien. Y por este tipo de leyes que usted menciona, es muy posible que las Cortes rechacen este decreto del presidente Donald Trump. Pero ¿qué podría entonces ganar el presidente de cara a las próximas elecciones con este movimiento? En parte yo creo que obedece a razones de corto plazo electoral. Moviliza a sus simpatizantes, muchos de ellos que son abiertamente antiinmigrantes, hace como si estuviera haciendo mucho en contra de la inmigración indocumentada a este país, cuando en realidad, por lo menos en lo que se refiere al censo, tiene muy pocas posibilidades, tiene muy pocos dientes esta medida, porque ya está todo en proceso. Hasta el 31 de octubre es la fecha límite para registrarse al censo y tanto el Consulado General de México en San Diego como la Embajada, como toda la red de consulados, hacemos una
acción muy determinada y muy activa a favor de que la gente se haga contar y no desperdicie esta oportunidad. Cónsul, muchísimas gracias. Así que entonces, para ya clausurar esta entrevista, haga que cuente su voz. ¿No es así? Así es, así es. Gracias, Emiliana. Con gusto.